Bhagavad Gita, capítulo 5, texto 6. Pero sin yoga, oh Armipotente, que es el nombre que le da Krishna a Arjuna, difícil es llegar a la renunciación. Y el Muni, que es un sabio, en armonía con el yoga, prontamente se une al Eterno. Continuando con la explicación que estábamos viendo en el capítulo anterior, en el texto anterior, acerca de los renunciantes, dice Srila Prabhupada, mi maestro, los sannyasis Vaishnavas no tienen nada que ver con las actividades materiales. Vaishnavas son los seguidores de Vishnu, por eso se llaman Vaishnavas. Y aún así realizan diversas actividades en el servicio devocional que prestan al Señor. Pero los sannyasis mayavadis, que son los renunciantes que no aceptan la forma de Dios, o sea, ellos creen que Dios es una energía. Los vishnuitas o vaishnavas piensan de que Dios tiene una forma y tiene relaciones y que tiene actividades materiales, o sea, como nosotros. Actividades de seres comunes y corrientes, pero claro, en un plano trascendental. En cambio, los mayavadis directamente no aceptan que Dios tenga una forma y que ellos simplemente piensan de que Dios es solo una energía, nada más, una luz. Es donde uno se funde al final de la vida. Después de muchas vidas, una persona finalmente se libera del cautiverio material y llega a esa luz. Ellos piensan que nosotros venimos de esa luz y el día que nos liberamos volvemos a esa luz, que se llama Brahmayoti. Entonces dice, pero los sannyasis mayavadis, que están dedicados al estudio del Sankhya, del Vedanta, no pueden saborear el trascendental servicio, el Bhakti. Como sus estudios se vuelven muy tediosos, a veces se cansan de la especulación brahman, a raíz de lo cual se refugian en el Bhagavatam sin la debida comprensión. Como que estudian el Srimad Bhagavatam, que está hablando acerca de las actividades de Dios como persona, pero ellos le dan otra interpretación. En consecuencia, su estudio del Srimad Bhagavatam, se vuelve problemático. Las arias especulaciones y las interpretaciones impersonales por medios artificiales son todas inútiles para el sannyasi mayavadi. Los sannyasis vaishnavas, que están dedicados al servicio devocional, se sienten felices en el desempeño de sus deberes trascendentales y tienen la garantía final de volver a Dios, que es lo que dice el verso. Eso ya depende de la escuela. Hay escuelas que son escuelas personalistas e escuelas impersonalistas. Y eso lo iremos viendo de a poco. Es un poco más complicado para el que nunca estudió este tipo de cosas, pero ya lo veremos. Jai. Hare Krishna. Namaste.